Seguimos. Entonces, vamos con la función del ovario. El ovario es gametogénesis, es decir, desarrollar todos los folículos para poder liberar el óvulo, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, tenemos los ovocitos detenidos en meiosis uno. Cuando llega la menstruación, ¿sí? La primera menstruación, eso significa que se reanudó el ciclo, entonces el ovocito que estaba en meiosis uno termina la meiosis uno, comienza la meiosis 2 y si hay embarazo, completa la meiosis 2. Si no hay Ujú. embarazo, la meiosis 2 queda incompleta y se libera. ¿Sí? Bien, ahora, vamos con el folículo primordial. El folículo primordial es el más chiquitito de todos y es el que se selecciona para que continúe los diferentes estadios del desarrollo. ¿Sí? Son los que se encuentran más periféricos de todos. Y este tiene ovocito en meiosis uno, que es esto de acá, y tiene epitelio plano simple. Nada más que eso tiene. ¿Sí? Ujú. Entonces tiene ovocito en meiosis uno y epitelio plano simple. Pasamos a diferenciarlo con el folículo primario. Entonces, el primordial pasa a primario. ¿Cuál es la Sí. diferencia? Este tenía ovocito en meiosis uno, este también, ovocito en meiosis uno. Pero fíjate que el epitelio cambió. De epitelio Ujú. plano simple cambió a epitelio cúbico simple. ¿Sí? ¿Bien? Ujú. Y alrededor, fíjate que como que se está empezando a organizar unas células así. Esas células van a ir formando después la teca, ¿sí? Pero todavía falta, pero como que se están empezando a organizar, ¿sí? Ujú. ¿Se entendió? Entonces, el folículo primordial tiene ovocito en meiosis uno y epitelio plano simple. El folículo primario tiene ovocito en meiosis uno y epitelio cúbico simple, ¿sí? Ujú. Solo eso, epitelio cúbico simple, digo. Solo eso. Y se está Ok. empezando a formar la teca, ¿bien? O sea que esas serían las células de la teca. Las que están alrededor, estas de acá, No, 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 las de adentro, o sea, del folículo. no. Esta que es Ah, cúbico simple, estas que son cúbicas y estas que son planas simple, van a ser las futuras células de la granulosa. ah, ok. Y las de la teca son estas de afuera que se arrancan a formar. ¿Sí? Ah, ok. Bien, ¿se entendió? Ujú. Entonces, estas células que están acá de la teca, ¿a quién responden? Van a ir respondiendo a la LH. ¿Sí? Y las Ujú. células que están ahí, que son las de la granulosa, van a ir respondiendo a FSH. ¿Sí? Sí. Bien, entonces el folículo primordial tiene epitelio plano simple y ovocito en meiosis uno. El Ujú. folículo primario tiene ovocito en meiosis uno y epitelio cúbico simple. Y se está empezando a formar la teca alrededor. El epitelio, acordate, células de la granulosa, responden a FSH. Todo lo de alrededor que va a formar la teca responde a LH. ¿Sí? Ujú. ¿Se va entendiendo la diferencia? Sí. Bien, ahora, vamos con esta imagen. Esto es un folículo primario. Ovocito en meiosis uno, epitelio cúbico simple, que van a ser después las células de la granulosa. Estas tienen receptores de FSH, acordate, y como Ujú. responden a FSH, van a ir secretando estrógenos. Ujú. ¿Sí? Esto acá alrededor va a ir formando la teca, ¿sí? Y la teca responde a LH y secreta progesterona. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Se va entendiendo? Ujú. Bien, fíjate qué pasa acá. Mira el epitelio. ¿Qué ves que le pasó? Antes era así y pasó a esto. Está más desarrollado. Perfecto. De ser simple comienza a estratificarse. ¿Sí? Ajá. Entonces, el folículo primario, para convertirse en primario avanzado, tiene que tener el ovocito en meiosis uno, esta cosa que se forma acá que se llama zona pelúcida, Ujú. el epitelio cúbico estratificado, que van a ser las células de la granulosa, y ya alrededor se ve bien la teca, que se va a ir Sí. diferenciando en teca interna y externa. ¿Sí? Ah, mira, sí. Bien, entonces, de ser un ovocito en meiosis uno, un epitelio cúbico simple y una teca que se está formando, pasa a ser esto.
un folículo recontra desarrollado. Entonces yo tengo el ovocito en meiosis 1. Esto rosa que se ve acá es la zona pelúcida. Sí. Acá el epitelio cúbico estratificado. Estas van a ser las células de la granulosa. Y acá yo Mm. tengo la teca interna y la teca externa. ¿Sí? Ah, Acordate que ok. la teca interna y externa, ¿a quién responden? A LH y secretan progesterona. ¿Sí? Ujú. Las células de la granulosa responden a FSH y liberan estrógenos. ¿Sí? Estrógenos. Zona Sí. pelúcida, ovocito en meiosis 1. ¿Bien? Ujú. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, va a ir creciendo bajo los efectos de las hormonas del ciclo. Entonces, el primordial tenía ovocito en meiosis 1, epitelio plano simple. El primario tiene ovocito en meiosis 1, epitelio cúbico simple y la teca que se empieza a organizar. Ujú. El primario avanzado tiene el epitelio cúbico estratificado, la zona pelúcida evidente, el ovocito en meiosis 1, la teca interna y la externa. Así es el primario avanzado. Ovocito en meiosis 1, zona pelúcida, epitelio cúbico estratificado, que son las células de la granulosa, que acordate, responden a FSH y secretan estrógenos, teca interna y teca externa, que responden a LH y liberan progesterona. ¿Sí? Ujú. ¿Se entendió? Sí. Bien. Acá viene lo más importante, el principal cambio que, o sea, vos ves este folículo, ves estos dos y ves este y tenés que decir, ¿es primario, primario avanzado o primordial? No te los podés confundir por el tema del epitelio, pero el Ujú. folículo secundario es el que menos te puedes confundir, porque tiene este agujero acá en el medio. Entonces, es secundario porque el ovocito entró en meiosis 2. Claro. Bien, la zona pelúcida acá Ujú. y tiene todo este epitelio que está acá, que no dejan de ser todas estas células de la granulosa. El Sí. tema es que acá en el folículo secundario, estas células de la granulosa les pintó organizarse de una forma un poco más específica. Acá al costado se llama cúmulo ovóforo. Ujú. Acá arriba se llama corona Radi- radiata. Y en el medio tenemos esto que se llama antro folicular. ¿Sí? Ujú. Pero no dejan de ser células de la granulosa que responden a FSH y liberan estrógeno. ¿Sí? Ujú. ¿Se entendió? Bien, Ujú. y por fuera, ¿quién tengo? Células de la teca, la interna y externa, que responden a LH y secretan progesterona. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien, este es el folículo que menos te puedes confundir. Y Ujú. acuérdate que es secundario porque entró en meiosis 2. ¿Sí? Bien, Sí. y vamos con el folículo de Graf, que para mí es el más fácil, porque el folículo de Graf es igual que el secundario, solo que tiene el antro folicular mucho más grande, ¿sí? Ujú. Y este es el que está esperando el pico de estrógenos, LH y FSH para que esto, que es el ovocito en meiosis 2, sea expulsado, ¿sí? Ujú. Vamos de vuelta. Entonces, folículo primordial tiene epitelio plano simple y ovocito en meiosis 1. Ok, sí. Cambia su epitelio. Ovocito en meiosis 1, epitelio cúbico simple. Y se está Cosita. empezando a organizar la teca. La teca. Vamos Ujú. con el primario avanzado. Ovocito en meiosis 1, zona pelúcida Ah, evidente. Fíjate que acá la Lucía. recontra ves. Epitelio cúbico estratificado, que son las células de la granulosa. Teca interna y teca externa. Esto Sí. responde a FSH y libera estrógenos. Esto responde a LH y libera progesterona. Ujú. Pasamos al secundario. Ovocito en meiosis 2, zona pelúcida evidente, células de la granulosa, corona radiata, antro folicular, cúmulo óforo, teca interna, teca externa. Esto Ujú. responde a FSH y libera estrógenos, esto responde a LH y libera progesterona. ¿Sí? Ujú. Y el de Graf, que es igual, solo que tiene el antro folicular más grande y es el que está esperando el pico de LH y el pico de FSH para ser ovulado. ¿Sí? Ujú. Bien, esta histología la tenés que saber. Vas a encontrar esta tabla que te diferencia todo uno del otro, que puedes estudiarlo tranquilamente de acá, donde vas a tener todas las diferencias bien marcadas, ¿sí? Sí. Acordate, todo lo que es el epitelio que va atravesando los cambios son células de la granulosa.
Nunca Ujú. dejan de ser células de la granulosa por más que haya corona radiata, cúmulo óforo y antro. Es todo células de la granulosa. Sigue siendo ese epitelio que era plano simple que se fue desarrollando. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, ¿qué pasa una vez que se ovuló? Folículo que ovuló se transformó en cuerpo lúteo. ¿Sí? Entonces, fíjate, acá esto era redondo, ¿sí? Y por acá se fue el ovocito. Entonces, todo Ujú. esto que estaba organizado en esa estructura redonda queda así, todo mezclado. ¿Sí? Claro. Entonces, se ve así, células de la teca y células de la granulosa, que van a secretar progesterona en mayor medida, ¿sí? Ujú. Se mezcla la célula de la granulosa con la célula de la teca, ¿sí? Ujú. Este Una vez que cuerpo, ya salió el ovocito. una vez que se salió el ovocito, exacto, y se convierte en cuerpo lúteo. Ahora, si no Ujú. hay embarazo, el cuerpo lúteo degenera y se produce la menstruación nuevamente. Si no, el cuerpo lúteo asegura la concentración de progesterona hasta que la placenta pueda secretarla por ella misma. ¿Sí? Claro. ¿Se Ujú. entendió? Sí. Bien. Vamos con útero. ¿Sí? Ujú. Útero es fácil. Pero ¿qué tenemos que saber de útero? El útero de fase estrogénica y el útero de fase secretora. Entonces, la de fase secretora, acordate que es cuando gobierna la progesterona y estrogénica cuando gobiernan los estrógenos. Entonces, en la fase estrogénica teníamos primero descamación, Ujú. luego repitelización y teníamos glándulas tubulares y poco estroma, al igual que poca irrigación. ¿Sí? Ujú. Segunda mitad, ¿qué pasaba con el endometrio? Se engruesa, congestiona, edematiza y tiene mucha irrigación. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Qué más tiene que pasar acá? Las glándulas tortuosas y Ujú. poco estroma. ¿Sí? Strong. Ujú. Bien, acá mucho estroma. ¿Sí? Ujú. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Cómo está formado el útero? El útero tiene tres capas. De adentro hacia afuera. Endometrio, miometrio y perimetrio. Perimetrio es una feroza. ¿Sí? Entonces voy a tener un mesotelio, que es un epitelio plano simple, más un tejido conectivo laxo por debajo. El miometrio está formado por músculo liso, ¿sí? Y vamos a recordar esto. Este músculo liso tiene receptores de oxitocina. Recordate que la oxitocina era esta hormona que se liberaba antes de la menstruación, durante las relaciones sexuales y en el trabajo de parto, que es el que genera la contracción, ¿sí? La contracción uterina. ¿Bien? Ay, se te trabó.
Entonces, útero, ¿sí? Tres capas, Ujú, de adentro para afuera. Endometrio, miometrio, perimetrio. El endometrio tiene dos capas, la capa basal y la capa funcional. Que la capa funcional es esta, que se descama con la menstruación, se repiteliza, tiene los cambios bajo los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Después tenemos el miometrio, que es músculo liso, que tiene receptores de oxitocina y es el que se va a contraer previo a la menstruación y previo o sea, a dar a luz, ¿sí? Durante el trabajo de parto. ¿Bien? ujú, Y el perimetrio, que es la serosa, es un epitelio plano simple más un tejido conectivo laxo, o sea, un mesotelio, ¿sí? Y vos lo que ujú, tenés que saber de útero es esto, que tiene la fase estrogénica, donde tiene un endometrio que descama, repiteliza y tiene glándulas tubulares y mucho estroma. Y después tenemos la segunda mitad, que es un endometrio que se engruesa, se congestiona, se dematiza y tiene las glándulas tortuosas y poco estroma. ujú, ¿Bien? Bien. Entonces, ¿te animas a contarlo? ujú. Y vemos el preparado. Dale. El útero contiene tres capas, endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio contiene una capa basal y una capa funcional, que es cuando se descama el endometrio. Ujú, Después tenemos el miometrio, que contiene músculo liso con receptores de oxitocina para la contracción en parto. ujú, Después el perimetrio es una serosa, un mesotelio de epitelio plano simple con tejido conectivo laxo. El útero tiene la fase estrogénica y secretora. La ujú, estrogénica, la descamación del endometrio, la generación de nuevo del endometrio, ujú. contiene glándulas tubulares, mucho estroma, y después la secretora es la que se engruesa, se congestiona, se hematiza, se empieza, bueno, a engrosar el endometrio y vamos a tener las glándulas tortuosas y poco estroma. Perfecto. Muy bien. ¿Se entendió? Ujú, Bien. Seguimos entonces. Vamos a ver el preparado. Entonces, lo que vos tenés que tener en cuenta es que este es el endometrio. Fíjate cómo están las glándulas. ¿Ves que están así, todas como serpentiginosas? ujú, Esto es tortuoso. Entonces, fíjate que el espacio entre una glándula y la otra es re poquito. Hay poco estroma, glándulas congestivas, tortuosas. ¿Sí? ujú, Bien. ¿Qué más tiene el endometrio? Tiene un epitelio cilíndrico simple mucíparo, es decir, que es secretor de moco. Tiene células epiteliales cilíndricas que en el interior tienen vacuolas de mucina. Y ese moco es el que se va a secretar. ¿Sí? ujú. Bien. Y tiene estas dos capas, el endometrio funcional y el basal. Vamos a ver los cambios. Entonces, este es un endometrio de fase proliferativa. Fíjate que la glándula está recta, ¿sí? Es solo tubular. Y el espacio entre una glándula y la otra es enorme. Entonces hay glándulas rectas o tubulares y mucho estroma, ¿sí? En la fase proliferativa, folicular o estrogénica. Pasamos a la segunda parte, la fase secretora. Mira la glándula, es tortuosa. ¿Sí? Claro. Y fíjate que el estroma es re poquito, ¿sí? Mm, Entonces, estas son las imágenes que vos tenés que tener en cuenta. La ok. fase donde ellas están rectas y hay mucho estroma entre una y la otra, y la fase donde ellas están así congestivas, ¿sí? Donde hay poco espacio entre una y la otra. Esto es la segunda mitad del ciclo, lo anterior es la primera mitad del ciclo, ¿sí? ¿Se Ujú. entendió hasta acá? Sí. ¿Estamos? Ujú. Bien. ¿Cómo estás hasta acá? ¿Cómo te sentiste con esto? Bien, bien. Bien. Jodido. Esto es lo que te van a tomar. Sí o sí es lo Ujú, que te van a tomar de femenino. Pero lo que más tenés que manejar es la primera parte del endometrio como está versus la segunda parte. Y los folículos. La diferencia entre los folículos es clave que vos la sepas. ¿Sí? ujú. Bien. Y vamos con la última parte que es cuello uterino. ¿Sí? El Dale. cuello uterino es esta región. Entonces yo tengo todo esto que es el útero, ¿sí? Y tengo esta región del cuello uterino, ¿sí? Yo el cuello Ujú, uterino lo tengo que dividir en dos. Entonces voy a hacer esta línea acá. La parte de adentro se va a llamar endocervix, que es esta de acá.
Y la parte Ujú, de afuera se llama exocervix, que es esta región de acá, ¿sí? ujú, Que se continúa con la vagina. Entonces, el exocervix tiene epitelio plano estratificado, no queratinizado, con cuatro grupos de células. Células basales, parabasales, intermedias y superficiales que descansan. ¿Bien? Y sí. después, yo tengo en el endocervix, voy a tener el mismo epitelio que el endometrio, ¿sí? Voy a tener epitelio cilíndrico simple mucíparo, ¿sí? Ujú, ¿Se entendió? sí. Bien. ¿Qué pasa con esta unión entre el endocervix y el exocervix? Es una unión que es una unión donde están expuestas las células madres. Entonces, ahí es el sitio blanco para todos los virus, gérmenes e infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Ujú. Bien. Y con esto terminamos, ¿sí? ¿Ya terminamos? Esto es femenino. ¿Y glándula mamaria? Lo vemos con masculino, ¿sí? Bien. Bueno, dale. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Bien. Para mañana te voy a pedir que por favor leas un poco esto de los folículos, así ya lo terminamos, y lo Sí. del endometrio, las diferencias del endometrio, porque te las voy a preguntar mañana, para ver si las entendiste y si quedó alguna duda, las vemos, ¿sí? Dale. Bien. Masculino es muchísimo más corto porque vamos a enfocar en testículo y en próstata, y en conducto deferente, epidídimo y conductillo eferente, ¿sí? Dale, Bien. Bueno, nos vemos mañana. dale, Foto. gracias. Pero practica eso.